Muy buenas tardes, jóvenes, estimados estudiantes, mis alumnos de undécimo, Ciencias A, Ciencias B y Humanidades. ¿Ok? Como les había comentado, nosotros durante la última semana tuvimos actividades que impidieron las presentaciones de los capítulos 13 y 14 por parte de los grupos que hacían falta. Y estamos hablando precisamente de las actividades de eh, la semana, el cierre de la semana de portugués. Dicho eso, esto no quiere decir que los grupos no van a presentar, los grupos van a presentar. En algunos grupos nos estamos coordinando para presentar antes de finalizar esta semana de exámenes y en el peor de los casos se presentará en la primera semana de clases de nuestro tercer trimestre, último trimestre. Dicho esto, yo creo que los capítulos anteriores, 9, 10, 11 y 12, los pudimos alcanzar por parte de los grupos que presentaron. Cada vez que un grupo presentaba, yo cerraba con los comentarios más importantes de cada capítulo. Y a cada grupo, en un solo archivo, les fui desarrollando por capítulos los puntos principales en dos vertientes: cuáles eran los personajes y cuáles eran los eventos relevantes. Así que yo me voy a ceñir a lo que yo mismo les compuse a ustedes para que tuvieran como guía de exposición. Importante señalar que algunos grupos fueron más, vamos a ponerlo de esta forma, fueron mejor señalados los argumentos, más detallados. Otros grupos les faltó un poquito, pero al final se lograba el entendimiento de lo prioritario. El examen de mañana, el examen del día viernes, es un examen que involucra lo prioritario, lo relevante. Hoy es miércoles, les estoy enviando el capítulo 13. Mañana, jueves, les envío el capítulo 14. Vamos a comenzar. El capítulo 13 decía una revolución extraordinaria. Y era extraordinaria porque era una revolución atípica. Todas las revoluciones a nivel de independencias, o la gran mayoría del cual yo he tenido conocimiento, involucran un nivel de violencia, involucran un nivel de derramamiento de sangre. Curiosamente, lo he dicho en clases, la independencia de Panamá de España o la separación de Panamá de Colombia prácticamente se forjaron sin derramamientos de sangre, sin guerras como tal. Creo que esto es atípico, esto es, para mi entender, único dentro de las independencias o las emancipaciones que han tenido los pueblos a nivel mundial. Pero esta fue una revolución extraordinaria, una revolución que podríamos decirle también hecha como la trigonometría del señor Philippe Bunau-Varilla, ¿no? Y comenzamos entonces hablando un poquito de los personajes. Yo lo que voy a hacer es que les voy a comentar quiénes fueron los personajes más relevantes de esta historia y qué participación tuvieron, y luego vamos a ver entonces los eventos que se dieron. Por ejemplo, ya es conocido por todos, Manuel Amador Guerrero fue el primer presidente constitucional de Panamá. Recuerden eso siempre, ¿eh? La Constitución de 1904, la primera Constitución de Panamá, que fue aprobada en febrero de 1904, instituyó como el primer presidente constitucional a Manuel Amador Guerrero. Antes de eso, hubo una junta revolucionaria de gobierno que era liderizada por el doctor José Agustín Arango. Pero también es importante, como una curiosidad, lo dije en clase y lo voy a repetir ahora, Demetrio Brit, y anoten eso, no está aquí dentro de los nombres que les tengo aquí detallados, lo estoy buscando, no está Demetrio Brit. Demetrio Brit fue el primer presidente de Panamá, pero de facto, se llama de hecho. Él era el encargado de la comuna capitalina. Es algo más o menos similar al alcalde de la ciudad de Panamá.
Y como en 1903, el 3 de noviembre, se declara la separación de Panamá de Colombia, la máxima autoridad dentro de una estructura política era el jefe de la comuna capitalina, era un periodista panameño de nacimiento, Demetrio Brit. Él fue denominado presidente de facto por un periodo de 24 horas, porque el día 4 de noviembre de 1903 toma posesión la Junta Revolucionaria de Gobierno, que es la que dirige el país desde noviembre hasta febrero. Ya en febrero entonces se nombra como primer presidente a Manuel Amador Guerrero y se establecen todos los ministerios y las estructuras políticas necesarias para comenzar un incipiente país. Incipiente porque estaba en sus orígenes. Ese fue Manuel Amador Guerrero. En esta coyuntura de la Revolución Extraordinaria, deben saber que él llega de los Estados Unidos a mostrar el informe de su viaje a los Estados Unidos a la Junta Revolucionaria. ¿Ok? Ahí está la primera participación. Él ya venía del capítulo 12, generando toda la negociación, que ya ustedes saben que se dio primero con William Cromwell, y con Philip Buno Varila, donde Philip Buno Varila le da las claves de comunicación, la bandera, la declaración de separación de Panamá, y le dice que no se preocupara porque los norteamericanos iban a cooperar con la separación, del cual ni siquiera Philip Buno Varila tenía 100% de seguridad, pero se lo aseguraba. ¿No? Se lo aseguraba a el señor Manuel Amador Guerrero. John Hay, eso no se le puede olvidar, John Hay era el secretario de Estado, por decirlo de otra forma, era el que generaba todas las firmas como representante del gobierno de Theodore Roosevelt. John Hay fue el que realmente coordinó con Philip Buno Varila. Y si se podría decir, el norteamericano con mayor relación diplomática que tuvo Philip Buno Varila fue John Hay. ¿Okay? Y el panameño con mayor relación diplomática que tuvo con Philip Buno Varila fue Manuel Amador Guerrero. Repito, con el que más se comunicó Philip Buno Varila dentro del gobierno norteamericano, el gobierno de Theodore Roosevelt, fue con John Hay. Es más, se habla hasta de cierta amistad entre Philip Buno Varila y John Hay. Y el que más se comunicó con Philip Buno Varila en términos de toda esta gestión de una revolución extraordinaria fue Manuel Amador Guerrero, siendo panameño, ¿no? Para los efectos. Juan Tovar, ¿okay? Juan Tovar, recuérdense que Juan Tovar era el general que vino en el Cartagena con el batallón Tiradores. Ya ustedes deben saber cuál era el batallón Tiradores. Ese batallón que habían mandado a resguardar lo que ya se conocía que se estaba elucubrando como una insurrección, conspiración revolucionaria que ya tenía conocimiento del gobierno de Colombia que se iba a dar. Y ese era Juan Tovar como el general, la máxima autoridad de ese contingente de 500 hombres, que era el batallón Tiradores. Eliseo Torres era el coronel que se quedó en Colón cuando Juan Tovar y el general Amaya y su estado mayor fueron llevados en el tren del ferrocarril de Panamá a la ciudad de Panamá. Y no se llevaron a los militares, a los 500 hombres. Entonces, ¿qué figura de máxima autoridad quedó en Colón con los 500 hombres del batallón Tiradores? Fue el coronel Eliseo Torres. Ya ustedes deben saber quién es Esteban Huertas. Esteban Huertas es el general del batallón Colombia. Recuerden, batallón Tiradores venía desde Cartagena a tratar de apaciguar o resguardar que no se diera ninguna separación. Y el Esteban Huertas era el general colombiano a cargo del batallón Colombia, que era el que garantizaba la tranquilidad a favor del gobierno colombiano en Panamá, ya acantonado en Panamá. El batallón Colombia era el batallón que se establecía, tenía como domicilio Panamá y la ciudad de Panamá, y el general que comandaba ese batallón se llamaba Esteban Huertas. Teodoro Roosevelt, ni hablar, ya saben a quién nos referimos y por qué él está durante toda la lectura del capítulo
del libro número 2. El libro número 2, recuérdense que es el libro de Teodoro Roosevelt. El libro número 1 es el libro de ¿quién? Del señor Ferdinand de Lesseps. Así lo hemos determinado, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces. Vamos a comenzar entonces con los eventos relevantes. ¿Qué pasó cuando Amador Guerrero llega y presenta el informe de su viaje a Estados Unidos a la Junta Revolucionaria? ¿Qué ustedes creen que pasó? Fue toda una decepción. No era ni por cercano el apoyo que se le solicitó a Amador para que consiguiera de parte de los Estados Unidos. Imagínense, había conseguido el apoyo de un francés, ni siquiera de alguien del gobierno norteamericano. Lo ideal hubiese sido, porque esa era la instrucción, de que él tuviese una confirmación, algo por escrito, un memorándum de entendimiento, una carta, una servilleta escrita con la firma, estoy exagerando, ¿no? Escrita con la firma del presidente Teodoro Roosevelt, o por lo menos de John Hay. Y no se trajo nada de eso. Se trajo pura información, una bandera inventada, que ya ustedes ya la vieron en clase, una declaración de separación de Panamá inventado por él, por Philippe Bonavarilla. Eso fue lo que se trajo. Así que ustedes se imaginan cómo quedó la Junta Revolucionaria. En ese momento se vino abajo todo. Los únicos que de alguna u otra forma mantuvieron cierta esperanza fue entonces Amador, ¿okay?, y José Agustín Arango. Fueron los únicos. La bandera no gustó, para nada, la bandera no gustó cuando llegó Manuel Amador Guerrero. Lo que hizo con Philippe Bonavarilla, en términos generales, no gustó. Eso fue lo que pasó. Obvio, había dentro de la Junta Revolucionaria de Gobierno personas de mucho poder económico, doctores, empresarios, terratenientes. Al igual que la independencia de Panamá de España, donde fueron los criollos, es decir, los empresarios, el poder económico, el que dirigió la independencia de Panamá de España, como la historia es una espiral, como yo siempre les digo a ustedes, durante la Revolución Extraordinaria de noviembre de 1903, fue una clase privilegiada, fue la clase social más alta la que liderizó este movimiento revolucionario, una clase acaudalada. Les pongo un ejemplo. Para ser doctor, arquitecto, tenías que estudiar en otras universidades, en España, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, porque en Panamá no había universidades. ¿Y quiénes podían mandar a las universidades a estudiar doctorados, arquitecturas, ingenieros? ¿Quiénes podrían? Solamente las familias que tenían poder adquisitivo. Entonces, si hablamos de que todos estos señores eran los apellidos que hoy son rimbombantes, les digo yo, Arias, Amador, todos estos apellidos rimbombantes, o Valdía, ¿okay?, eran entonces influyentes, ¿no? Dentro de esa Junta Revolucionaria y Extraordinaria. Ahora, esto no es malo. Yo lo he dicho en clases, lo digo aquí, lo grabo aquí. Porque para poder lograr una revolución, para poder lograr establecer un plan, se necesita estudiar, se necesita prepararse. Y realmente eran los más preparados, ¿sí? Eran los más preparados. En Panamá había un índice sumamente elevado. Yo no lo tengo porque sería especular nada más. Pero pongamos que hubiese un 93% de un índice de analfabetismo. Y solamente un 7% de panameños tenía cierto estudio, cierta instrucción. Pues eran los que podían liderizar. Quien estudia puede liderizar. Y aquí un ejemplo de eso. La historia nos muestra un ejemplo de eso. Hay nombres que no se me aparecen aquí, pero quiero volver un poquito aquí a los personajes, que lo vamos a ver más adelante. Porfirio Meléndez, que era la extensión de la Junta Revolucionaria, pero en Colón. ¿Okay? En Colón. Era el jefe de la política revolucionaria en Colón, el que comandó el levantamiento en Colón o en el Atlántico. ¿Qué perfiles tenían los miembros de la Junta Revolucionaria? Bueno, ya lo acabamos de responder. ¿Qué ocurrió con el manifiesto y la bandera hecha por Philippe Bonavarilla? Ya sabemos, fueron rechazadas totalmente. Créame, si yo hubiese estado allí, también las rechazo.
una bandera escandalosa en cuanto a colores y en forma, ¿no? Y el manifiesto evidentemente fue también rechazado. ¿Ok? La bandera, como ustedes ya saben, fue diseñada por el hijo de Amador, Manuel Amador Guerrero hijo, y bordada y elaborada por su esposa, la esposa de Manuel Amador Guerrero padre, ¿no? María Amelia Osa de Amador. ¿Okay? Es importante que se tenga eso en mente. ¿Okay? Vamos a esta pregunta que está aquí. ¿Qué papel jugó el ferrocarril de Panamá en la gesta emancipadora? Un papel prioritario. ¿Ok? Prioritario. El ferrocarril de Panamá estaba bajo administración norteamericana y se dieron los contactos entre la Junta Revolucionaria y el director del ferrocarril, el señor Shaler, pues yo le digo Shaler. Y el plan era el siguiente: si había una forma de comunicar de manera expedita a la ciudad de Colón con Panamá, donde en Panamá se iba a dar el movimiento y la declaración de separación de Colombia, si había una forma de comunicarse era a través del ferrocarril, era la única. No había carretera entre la ciudad de Panamá y Colón, había caminos de penetración. Esos son los caminos hechos ahí cortando monte, por decirlo así. ¿Quiénes podían manejar telegramas? Solamente la empresa que manejaba el ferrocarril, que estaba en manos de los norteamericanos. Y se establece a través del ferrocarril un plan. ¿El plan cuál era? Que se va a manifestar posteriormente cuando comienzan a darse los desembarcos de las flotas colombianas. El plan era descabezar, como digo yo, poner en acefalía al batallón Tiradores, trayéndose primero al general Tovar, al general Amaya y el Estado Mayor a Panamá, y dejando a los 500 hombres del batallón Tiradores a cargo del coronel Eliseo Torres en Colón. Cuando tú descabezas la autoridad, cuando tú descabezas quienes instruyen qué hacer, el cuerpo queda en acefalía, como quien dice, ¿no? Sin cabeza, pues, lo que quiero decir. Y no se puede coordinar, y eso fue lo que pasó. Se le dijo al batallón Tiradores que no había más vagones, que podíamos primero, digo como panameños, que el ferrocarril de Panamá podía primero traer al general Tovar y al general Amaya y el Estado Mayor primero, y que posteriormente se iban a traer al batallón Tiradores. ¿Qué hizo Shaler? Shaler lo que hizo fue que quitó vagones para mostrarle a los colombianos de que no había más vagones, no había forma de llevarlos, que tenían toda la disposición de llevarlos a Panamá para que se dieran cuenta que en Panamá no pasaba nada. Cuando los colombianos llegaron, efectivamente, Colón estaba tranquilo, todo era paz. En Panamá todo era paz, no había nada, no había ningún movimiento, ni protestas, ni nada. Entonces, ¿qué pasó? El general Tovar compró la idea, cayó en la trampa. El general Amaya, su segundo al mando, no estaba totalmente convencido. Y ocurrió que siempre se fue sin tener la convicción de que lo que estaba pasando estaba correcto. Pero bueno, se montó al vagón, le abrieron el vagón, en clase, me imagino, ¿no? ¿Qué quiere tomar? Todo muy bien, tranquilo, disfrute el paseo. Y se fueron los generales para Panamá. En Panamá los esperaba entonces una sorpresa. Eso fue lo que pasó. Por eso es que yo quiero decirles que el ferrocarril jugó un papel importantísimo en esta revolución extraordinaria. Importantísimo. A manos de la coordinación que se tuvo previamente con la Junta Revolucionaria y el director Shaler del ferrocarril de Panamá. Esto que le acabo de comentar responde a esa pregunta. ¿Qué ocurrió el 2 de noviembre? Ahora vamos a ver qué ocurrió el 2 de noviembre para que se tenga claro. Primero, el 2 de noviembre, en la madrugada del 2 de noviembre, llega el vapor o el acorazado o el barco de guerra, como le quieran llamar, Nashville. ¿Okay?
el Nashville llega con el comandante Hubbard. Apareció en el horizonte de la bahía en Colón. Chicos, ¿se acuerdan que Amador había llegado con la sola confirmación de un francés y nadie del gobierno norteamericano? Los nervios estaban a flor de piel. Si ya se sabía de la conspiración, iban a investigar y a todos los iban a matar. Porque si existía la pena capital por la insurrección. ¿Okay? Por orquestar una insurrección, todos iban a morir. Los miembros de la Junta Revolucionaria más jóvenes tenían aún mayor temor porque ellos no habían vivido. Es más, se lo echaron en cara a José Agustín Arango y a Amador Guerrero. Ustedes son unos viejos, ya ustedes vivieron, nosotros no. Nos van a matar. Si los norteamericanos no nos apoyan, no tenemos cómo realizar esta revolución extraordinaria. Y ustedes se imaginan cuando ven el barco norteamericano llegar a Colón, la vida les volvió al cuerpo. Me imagino que saltaron de alegría. Yo les estoy echando este cuento como si hubiese estado allí, pero entiendan que no podía haber otra reacción que alegría comedida, es decir, muy reservada, de que los norteamericanos efectivamente nos iban a ayudar. El coronel Howard no tenía ni la menor idea qué tenía que hacer. Nada más le dijeron vaya a Panamá, vaya a Colón. Acá se da cuenta qué era lo que estaba pasando. Pero llega el barco, el Nashville. Y esto confirma entonces que lo acordado por Amador en Estados Unidos con Philippe Bonavarila era cierto. Philippe Bonavarila era el mensajero. Les volvió el ánimo totalmente. En la madrugada del 3 de noviembre, entonces llega la contraparte, ¿no? Llega el Cartagena, el barco Cartagena, pero el barco Cartagena llega con el batallón Tiradores, que es el que le acabo de comentar, que era un batallón de 500 hombres con el general Tobar, Amaya y el coronel Eliseo Torres. Ese batallón era un batallón elite, era un batallón de los mejores que tenía dentro de las Fuerzas Armadas la República de Colombia. Así que no era cualquier batallón. Y aquí entonces sobre la llegada del batallón Tiradores y su general. Ya me les adelanté y les comenté que el ferrocarril de Panamá se utilizó para descabezar el batallón, llevarse a los generales y al Estado Mayor a Panamá y esperarlos allá con una sorpresa. Y en Colón quedó el batallón Tiradores. Es importante también darle a conocer que las armas del batallón Tiradores las colocaron en un vagón posterior que iba después del vagón de los generales, y esas armas las dejaron a mitad de camino del recorrido del ferrocarril. Ahora, ¿qué pasaba? Realmente lo que se tenía era a una fuerza colombiana, vamos a decir, demeritada, con menos armas de lo que se tenía, sin generales, en Colón, sin saber qué estaba pasando cuando sus generales llegaban a Panamá. ¿Okay? Así estamos ahora mismo en este momento, ¿no? En este momento. ¿Qué otra cosa importante darle a conocer? Ya le dije del general Tobar, los 500 hombres. Ramón Amaya, que era el otro general, viajan a Panamá y se queda en Colón el coronel Eliseo Torres. Es importante que se conozca que durante el 3 de noviembre, porque recuérdense que el barco Cartagena llega en la madrugada del 3 de noviembre. Primero llega el Nashville, después llega el Cartagena, y el 3 de noviembre, cuando descabezan con los generales del batallón Tiradores y llegan a Panamá, llegan y ven Panamá y Panamá está perfecto. Se trasladan al cuartel Chiriquí, que era el principal cuartel del destacamento militar colombiano en Panamá. Lo sientan, lo invitan a comer, les hacen toda una hospitalidad. Y el general Huertas, entonces, ¿qué pasa? Aquí vengo a responder esta pregunta.
el general Huerta no estaba seguro de apoyar. Ya se habían hecho conversaciones con él para cambiarlo de bando, es decir, en vez de dirigir una fuerza militar colombiana con el Batallón Colombia, que podía detener obviamente la separación, que se cambiara de bando y se decidiera por los panameños. A él se le persuadió, Manuel Amador Guerrero le ofrece $65,000, una fortuna, para que él apoyara la separación de Panamá de Colombia. Él no estaba seguro. El problema de Esteban Huertas, como todo militar, era cada paso lo tiene que hacer medido. Y él no estaba seguro. Él decía, si esto no funciona, a mí me van a matar también. Porque no cumplí con mi deber como militar. Al conocimiento ya de que había llegado el apoyo de los norteamericanos con el Nashville y el comandante Hubbard, ya él dice, ok, entonces acepto los $65,000 y voy a apoyar la separación. Se apresa, se detiene y se mete en la cárcel al general Amaya, Ramón Amaya, Juan Tovar y al Estado Mayor del Batallón Tiradores. En ese momento, lo que podía impedir la separación de Panamá de Colombia, lo que podía impedir, se elimina. Y se declara efectivamente el 3 de noviembre la separación de Panamá de Colombia en términos de las acciones iniciales. Ojo con eso, ¿no? ¡Viva Huertas! ¡Viva Amador! Ponen a Huertas en una silla y lo llevan a la Plaza Catedral y en las calles de la ciudad de Colón, la ciudad de Panamá, perdón, porque en Colón la cosa estaba tensa. Todo esto que estaba pasando en la ciudad de Panamá, en Colón no se sabía, porque quienes dominaban el ferrocarril y quienes dominaban los telegramas era la empresa del ferrocarril de Panamá. No había más. No había más. La cañonera Bogotá exige, que estaba en las costas de la ciudad de Panamá, exige que liberen a los generales cuando se da cuenta de esto. Y tira unos cañones hacia la ciudad que llegan solamente a matar a un chino y a un burro. ¿Qué? No hubo mayores muertos que eso. Con el dolor en la alma. No hubo más. Y después es importante que ustedes se den cuenta que después de la llegada del Nashville llegaron otros barcos. Llegó después del Nashville, llegó el Dixie, el Boston, el Atlanta. Llegaron 9 barcos, entre esos se dividieron barcos en Colón y barcos en Panamá. Entonces los norteamericanos literalmente ayudaron y apoyaron la gesta. En el capítulo 14 voy a explicarles un poquito por qué el apoyo de la gesta y bajo qué papel o parámetros diplomáticos se prestó ese apoyo, porque parece un apoyo directo, pero estaba tras el fondo de un tratado que vamos a hablar en el capítulo número 14. ¿Okay? Así que ya sabemos el papel que juega Esteban Huertas en la emancipación. ¿Qué pasó el 4 de noviembre? El 4 de noviembre se declara oficialmente en la Plaza Catedral la separación de Panamá de Colombia. Ojo, el 3 de noviembre las acciones de el apresamiento del general Tovar Amaya y el Estado Mayor colombiano del Batallón Tiradores. Se celebran, no protocolarmente, pero se celebra la separación. Pero es el 4 donde se hace la proclama. Esa proclama que traía Amador, escrita por Filipe Varila, se desecha y se hace una nueva proclama. Se desecha la bandera que traía de Amador, hecha por Filipe, se desecha y se hace una nueva bandera que ya dijimos quién la hizo. La hizo, recuerden, la esposa de Manuel Amador Guerrero, padre, María Osa de Amador, María Amelia Osa de Amador. Y la confeccionó, digo, la llegó a tejer, pues.
la diseñó el hijo de Manuel Amador Guerrero. ¿Bien? Eso se hace el 4 de noviembre. Por eso es que en Panamá se celebra el 4 de noviembre como el Día de la Bandera o de los símbolos patrios. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba el 4 de noviembre en Colón? Y usted se imagina, desde el 3 de noviembre en la tarde, sí, no se sabía nada en Colón y el coronel Eliseo Torres no sabía qué pasaba. Él dijo que si él no conocía, si él no sabía en un tiempo perentorio qué había pasado, él iba a prender la ciudad de Colón, él iba a matar a los norteamericanos que estuviesen en Colón. Los norteamericanos lo sintieron como una ofensa, una afrenta total. Comenzaron a resguardar a sus ciudadanos. Recuérdense que en Panamá, en Colón, había un Colón que era el Colón de los locales, nacionales, y había el Colón en el cual vivían los norteamericanos o las familias de norteamericanos que estaban relacionados con el ferrocarril. Así que resguardaron a las familias norteamericanas por la amenaza que había soltado, molesto, Eliseo Torres. ¿Okay? Eliseo Torres en Colón. Porfirio Meléndez, ahí está Porfirio Meléndez, que este es el nombre que yo quiero que también se les dé cuenta. Porfirio Meléndez era el jefe de la política de la Junta Revolucionaria en la ciudad de Colón, el jefe del levantamiento. Porfirio Meléndez, junto con el general Hubbard y el señor Shaler, llegan a disuadir al coronel Eliseo Torres para que no cometa nada, no cometa ningún tipo de incidencia militar. Él no estaba muy seguro. Después ya le comentaron que sus generales habían sido presos y que él no podía hacer nada porque los norteamericanos ya habían llegado. Okay. Los norteamericanos resguardaron las instalaciones del ferrocarril de Panamá en la ciudad de Colón. El contingente de batallón tiradores prácticamente no pudo hacer absolutamente nada. Y también lo persuadieron con dinero. A Porfirio Meléndez lo persuadieron con dinero. Al final liberan a Tobar y Amaya y lo mandan a Colón para que Eliseo Torres y sus generales y el contingente batallón se fueran. Pero el Cartagena, que en algún momento, el Cartagena, recuérdense que es el barco donde llegó el batallón tiradores, que estaba había atracado allí cercano en la bahía de Colón, en algún momento tuvo un movimiento como bélico y fue disuadido por el barco, el Nashville, que luego lo apoya el Dixie, ¿no? El Dixie. Y el Cartagena lo que hace es que se va. Entonces no había forma de sacar a el batallón tiradores. Toda esta situación se da el día 4. Ya el día 5, cuando llegan, ahora sí llegan, de haber soltado y liberado a Tobar y Amaya, entonces las tropas colombianas se embarcan en el Orinoco. Pero el Orinoco era un barco comercial que se dirigía a Cartagena. Y el barco comercial les dijo, bueno, yo me puedo llevar todos estos hombres, pero yo necesito pagar. Y se consiguió un préstamo para que se le pagara tanto lo que se le había asegurado a Porfirio Meléndez como el pago del peaje, pues, para cada uno de los miembros del batallón tiradores. Y al final el batallón tiradores se fue en un barco comercial llamado Orinoco. Y eso se da el 5 de noviembre. El 5 de noviembre se puede decir que se oficializa de hecho, no solamente por declaración, sino en cualquier tipo de situación que hubiese podido impedir la separación de Panamá de Colombia o la revolución bolivariana, se elimina. Cualquier amenaza se elimina, porque ya no hay un contingente colombiano para defender aquí. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con el Batallón Colombia? Ya el Batallón Colombia se desintegró porque se le dio una cantidad de dinero enorme a
Esteban Huerta, él se queda en Panamá, es nombrado precisamente la máxima figura militar luego al principio de la República de Panamá, como encargado de los militares panameños, y se le da una cantidad de dinero muy pobre a los miembros del Batallón Colombia. Este Batallón Colombia también tenía un precedente. Ellos estaban bastante desanimados porque no les habían pagado. Entonces ya el Batallón Colombia y el general Esteban Huertas, antes que les propusieran la cooperación en la separación de Panamá y Colombia, ya venían mermados en su ánimo hacia el trato que le había dado Colombia con estos militares acantonados en Panamá. Así que al final creo que las situaciones se dieron para que se pudiera dar la revolución. Estoy hablando de las cosas importantes en este capítulo. Hay unas frases importantes, vamos a verlo aquí, ya estamos terminando. Frases importantes de Teodoro Roosevelt y Philip Bueno Varela. Y estas frases, ¿por qué yo las pongo aquí? Porque son son significantes, son muy representativas. A Teodoro Roosevelt se le comunicaba, y esto no lo dijo él, pero se le identificaba, perdón, no se le comunicaba, se le identificaba como un hombre recio, que hablaba suavemente y llevaba un gran garrote. ¿Qué quiere decir? Un hombre de acción. Esta era la personalidad de Teodoro Roosevelt. Un hombre de acción, habla suavemente, pero lleva un gran garrote. De por sí en su política internacional le decían el gran garrote, ¿ok? Big Stick, le decían. Algo muy importante también, sin los barcos, la República de Panamá no hubiese durado una semana. Y esto da muestra de que sin la ayuda norteamericana hubiese sido una utopía, un suicidio, pensar que Panamá se iba a poder, por lo menos en ese momento, en noviembre de 1903, separarse. Yo no sé ucrónicamente si posterior, en 1904, 1910, en algún momento, suponiendo que no se hubiese dado, nos hubiéramos separado, posiblemente sí, pero para ese momento era un suicidio, sin el apoyo norteamericano, poder separarnos. Nos guste o no nos guste, lo he dicho en clase, ¿no? Los colombianos intentaron, pero no de forma coordinada, ni siquiera por el gobierno, unos 200 colombianos llenos de nacionalismo, porque habían perdido el istmo de Panamá, tratar de recobrar el antiguo departamento de Panamá. Y tratan de entrar por Darién, pero los diezmó la fiebre amarilla, las inclemencias de la selva virgen, lo inhóspito del tapón del Darién, y no pudieron llegar, renunciaron a ese intento. Dice en su momento, ya con las frases, yo quería dar un golpe de una vez, decía Teodoro Roosevelt. La obligación del imperio era proporcionar la libertad y el orden y progreso. Ese es nuestro destino. ¿Se acuerdan del destino manifiesto? Decía, vuelvo y lo repito, la obligación del imperio era proporcionar la libertad, el orden y el progreso. Es decir, que para Teodoro Roosevelt él estaba haciendo una obra que iba de acorde a los ideales norteamericanos. Pero los ideales, recuérdense cuáles eran. Construir el canal de Panamá. Y eso se tenía que hacer. ¿No? En primera instancia, los periódicos norteamericanos atacaron a Teodoro Roosevelt como un acto de sórdida conquista. Cuando se dice sórdida conquista es un acto, voy a usar otras expresiones, es un acto bochornoso que nos ha puesto dirían los periodistas norteamericanos, eso es un acto bochornoso en el cual se ha visto Estados Unidos envuelto en una revolución de dos países, o una revolución de un país, perdón, colombiano, una revolución de una república independiente como Colombia. Y nosotros nos hemos inmiscuido en su agenda política y hemos apoyado a un departamento de Colombia a que se convierta en una república. Yo me imagino las críticas, pero dice Teodoro Roosevelt posteriormente, yo tomé el istmo, inicié el canal
y luego dejé, estoy leyendo, y luego dejé que el Congreso debatiera no sobre el canal, sino sobre mí. Él sabía que había un costo político y hay una gran enseñanza, y él lo asumió. Pero él sabía que el tiempo le daría la razón, y efectivamente el tiempo le dio la razón a Teodoro Roosevelt. Decía en su momento John Hay, escuchen esto, era hora de actuar, siguiendo, porque John Hay era la mano derecha de Teodoro Roosevelt, era hora de actuar y no de teorizar, ya basta de teorizar. Al principio de este gobierno, el actual presidente Cortizo dijo, no es momento de filosofar, sino de actuar. Yo me acuerdo haber escuchado esas palabras en uno de sus discursos y me acordé de John Hay. O sea, no es momento de teorizar, no es momento de filosofar. Cortizo dijo, no es momento de filosofar, es momento de actuar. A las connotaciones de esa frase 120 años antes, al día de hoy, bueno, no voy a entrar en detalle, ¿no? Ni vamos a entrar en esa discusión. Hasta John Taylor Morgan, ¿se acuerdan de John Taylor Morgan? Que ya ustedes deben saber. Al final estuvo de acuerdo con la forma como actuó Teodoro Roosevelt. Hasta John Taylor Morgan, un aférrimo opositor a la construcción del canal en Panamá, estuvo de acuerdo hasta cierto punto con la forma como se pudo lograr la separación de Panamá de Colombia y lo que le dio como interés a los Estados Unidos para una futura firma de un tratado del canal. Ese tratado del canal, ¿okay?, es la firma del tratado del canal, del tratado Hay-Buno-Varila, es prácticamente el contenido del capítulo 14 que les voy a conversar el día de mañana. ¿Okay? He grabado casi 43 minutos. Vieron que es como una clase, ¿no? Una hora. ¿Se acuerdan que yo les decía en 2 horas dos capítulos? En 2 horas de clase, 2 capítulos. Bueno, ahí estamos. Entonces lo dejamos hasta allí. Espero que puedan escuchar y ver esta grabación. Más que todo escuchar, siguiendo los puntos que yo les he señalado en cada uno de estos, y que les ayude a su reforzamiento. Muchas gracias y nos vemos en el capítulo 14 el día de mañana.